Hablar de Lady Cia, de la señora que, además de no venir, de incumplir una invitación que le hace el Senado de la República, se da el lujo de violar el artículo 40 y otros más de la Constitución. Leo el artículo 40. El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero. Ya lo leyó nuestro senador Insunza. Pero también dice, tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Pero ahí les va. Lo peor del caso es que mientras que la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 5 expresa y señala que se considera una amenaza nacional actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano, esto es increíble que ahora mientan. Viola la Constitución, viola la Ley de Seguridad. No hay un espacio, ni posibilidad, ni margen de interpretación. Pero bueno, es que es increíble lo que estamos viviendo. El exfiscal, el primer chivo expiatorio, da una explicación. Y dice primero que los agentes de la CIA regresaban de un operativo para desmantelar narcolaboratorios. Y acá se rasgan las vestiduras diciendo que este operativo es de los más importantes, de los dos operativos más importantes. Por favor, hubo 86 operativos antes de este operativo que ustedes llaman histórico. Pero ahí les va la segunda versión del exfiscal. Dijo que los señores estadounidenses estaban dando labores de capacitación en el manejo de drones. Sí, pero en un poblado que quedaba 6 horas de distancia del área donde se desarrolló precisamente este operativo. Y luego dijo que andaban pidiendo aventón. ¡Por Dios! ¡Qué vergüenza! ¡Qué bueno que ha sido destituido, pero qué vergüenza para este país que tengamos esas versiones y esas ridículas explicaciones! Porque ahora lo peor del caso es la respuesta de la comisionada de una unidad de investigación. Fíjense qué ridículo que se investiga a sí misma y que, pobre mujer, yo le pido a la señora Wendy que renuncie porque la están mandando al matadero por defender a una señora que violó la Constitución. Y esa abogada no debería de estar defendiendo lo indefendible como lo que está haciendo. Ahora dice que toda la información, dice la comisionada, la traía una persona muerta, fallecida. Habráse visto tal falta, tal ridiculez de la Lady Cia que tenemos en Chihuahua. Bueno, pues la respuesta es evidente. No podemos esperar que con discursos o con falsas versiones se pretenda exonerar a una funcionaria por haber incurrido en una violación grave a nuestra Constitución. Hasta el día de hoy no hay ninguna información oficial a través de la cual el Estado haya podido demostrar que cumplió con la ley, que no violó la Constitución o alguna información oficial que explique cómo fue autorizado el ingreso de personal de la CIA a nuestro país. Y miren, hablamos del respeto a la ley, pero hablamos también del artículo 110, las personas titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, etcétera, 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 así como las personas integrantes de los organismos a los que las constituciones locales les otorgue autonomía, solo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título de violaciones graves a esta Constitución. Nuestro nivel es de verdad grave. No defienda Acción Nacional a una mujer que violó la Constitución. Sálvense, ya están en el desfiladero, hagan algo, pero no defiendan a una mujer que violó a la Constitución. Por cierto, no solamente el artículo 110, sino muchos más. ¿Qué sigue? Hay 2 vías. La penal, de la Fiscalía General de la República, o el juicio político por parte de la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados se erige como la autoridad que es, puede declarar el juicio político y luego darnos cuenta a nosotros, al Congreso, y luego darle esta información al Congreso local de Chihuahua para que desafore a la señora y se venga todo un juicio político en su contra. No defiendan a quien viola la Constitución. No lo haga Acción Nacional. No lo haga nadie, porque esto es indefendible. Concluyo. Haber violado la Constitución. Ahora, sobre una persona muerta, decir que ella tenía toda la información y ahora no ofrecer ninguna explicación hasta el momento es un fraude a la nación. El pueblo pone y el pueblo quita. Y quien tiene que quitar a esa persona es Chihuahua, que tuvo toda la confianza en esa señora que ahora les ha defraudado y tiene que ser desaforada porque traicionó a la patria. Muchas gracias. Si no fuera trágico lo que
ha sucedido estos días, estaríamos realmente frente a una comedia de mentiras y torpezas. Primero, los hechos. El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, renuncia asumiendo responsabilidad política por omisiones en la gestión y comunicación del caso. Y la multicitada Wendy informa preliminarmente que 4 agentes estadounidenses acompañaban al director de la Agencia Estatal de Investigación, que no formaban parte formal del despliegue operativo y que su presencia no fue reportada a mandos superiores. Ambos empleados de la gobernadora, que con su ausencia dijo más que 1000 palabras. Con su silencio, pues asume mucho de lo que estamos planteando aquí, que ya no es especulación de la oposición ni una narrativa partidista, es asumir institucionalmente que hay una cadena de omisiones que el país tiene derecho a conocer a fondo. La pregunta que ya no puede evadirse, si hubo omisiones reconocidas, ¿qué es lo que todavía falta por aclarar? Falta aclarar quién autorizó, quién informó, aclarar por qué hubo presencia de agentes extranjeros sin el cauce federal debido y aclarar quién falló en la cadena de control del Estado. Ya la presidenta Claudia Sheinbaum hoy fue categórica. La renuncia del fiscal no detiene el caso. La investigación debe seguir porque el pueblo de México tiene derecho a saber la verdad. Esa es la línea correcta, porque una renuncia puede ser un gesto político, pero no sustituye la verdad documental que se debe dar a la nación. ¿Puede una renuncia cerrar un asunto de esta magnitud? No. Una renuncia puede marcar una responsabilidad política, pero la verdad completa solo puede construirse con documentos, con claridad y con responsabilidad institucional. Pido una moción de ilustración, si paran el reloj, y si ponen la moción 14 y 15, por favor. Permítame un segundo, senador. ¿Están listos? Adelante con la moción de ilustración. 14 y 15. Las dos juntas, de una vez. El 16 de abril, cuando el convoy sale de la ciudad de Chihuahua, se integraron al mismo 4 personas no identificadas, vestidas de civil, sin armas ni insignias distintivas de alguna corporación o agencia de seguridad. Si bien estas personas viajaron con el director desde la ciudad de Chihuahua, no ingresaron a la reunión realizada en las instalaciones militares de Huachochi, no tuvieron contacto con los mandos militares ni participaron en ninguna reunión de planeación, coordinación ni ejecución del operativo. Continúe. No es que lo diga Wendy, ya la Secretaría de Defensa Nacional también fijó posición, no intervino directamente en este operativo, solo brindó seguridad perimetral a solicitud de la Fiscalía Estatal. Esto importa mucho porque desmonta la manipulación que quieren hacer creer que hubo una actuación federal al mismo nivel que la estatal. Y no, esto no fue así. Ya la propia información pública indica que la participación militar fue acotada. Entonces, el problema de fondo sigue estando en la inclusión de agentes extranjeros sin el cauce federal debido. Por eso importa distinguir sobre la actuación federal y la estatal, porque de ello depende saber dónde estuvo la falla. Ahí no se puede diluir la responsabilidad mezclando los campos ni los planos distintos. Por eso, ni culpando a los muertos, van a evitar la responsabilidad que tuvieron todos los vivos. Eso debe de quedar muy claro aquí. Y ya no vamos a hablar de la calidad de la autonomía y la credibilidad que exige una investigación como estas. Eso creo que ya a esta altura del debate ha quedado muy claro. Aquí lo que tenemos que tener claro el día de hoy es que estamos defendiendo en esta tribuna. Y nosotros estamos defendiendo el derecho de México a decidir con sus leyes en la mano, cómo se actúa en su territorio y bajo qué autoridad. Por eso es importante defender las reglas, pero no cualquier regla. Estamos hablando del 40 constitucional que recientemente se reformó, se reforzó en abril de este año 25. Ya se ha explicado aquí a profundidad con ello por qué se necesita que se respete ese artículo constitucional. Este es el corazón constitucional del debate. Y aquí solamente digo, ¿por qué es tan importante el artículo 40? Porque nos recuerda que la soberanía no es consigna, es obligación constitucional.
constitucional, es el límite, es la definición del Estado mexicano frente a cualquier intervención externa. Y eso viene también porque este reforzamiento constitucional, voy a culminar, no surgió de la nada, viene precedido de la reforma que impulsó López Obrador en la Ley Nacional de Seguridad Nacional de diciembre del 20. El espíritu de esta decisión fue muy claro: terminar con las zonas grises, con los arreglos al margen del Estado y con la idea que agentes extranjeros podían moverse en territorio nacional sin restricto control de la República. Culmino, Presidenta. Hoy yo lo que tengo es la tranquilidad que ayer la fiscal lo dejó claro. Sabemos nosotros de dónde venimos, sabemos lo que nos hace saber a dónde vamos y sobre todo para qué llegamos. Va a haber justicia en este caso y que se encargue la Fiscalía General de la República de sancionar a todos los responsables. Es cuanto. Primero quiero que quede constancia que, como pocas veces, hoy nos encontramos desahogando una agenda política, algo que muy pocas veces ocurre en este Senado de la República. Pero hoy está ocurriendo porque justo Morena quiere convertir a este Senado en tribunal, en una fiscalía, en un ministerio público, en un juzgado o en un paredón político. Y eso no lo vamos a permitir. Casualmente tienen esta intención porque se trata de una gobernadora de oposición. Ahí sí les sale el amor por la soberanía. Ahí sí les preocupa saber cómo es que está trabajando un gobierno estatal. Pero resulta que Morena calla ante otros casos relevantes en los que también deberíamos estar interesados por debatir. Pero lo que Morena no se da cuenta es que hoy las y los mexicanos nos damos cuenta que ustedes, en este Senado de la República, ni siquiera conocen cuáles son sus atribuciones. Porque si Morena quisiera conocer la verdad completa, no estaría cuestionando solo a un gobierno estatal. Estaría llamando a comparecer, porque eso sí lo podemos hacer, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a Relaciones Exteriores, a Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a las instancias federales que debieron saber, autorizar, registrar o impedir cualquier actuación irregular de agentes extranjeros. Venir a esta tribuna y minimizar el operativo que ocurrió en Chihuahua y decir que hubo otros operativos y que este no es de tal relevancia es una verdadera falta de respeto para las y los mexicanos, a quienes les deben una verdadera explicación de lo que este gobierno federal no está haciendo en materia de seguridad. ¿Crisis? Sí, en todo México. Una crisis de seguridad ante la que no responde ni el gobierno federal, ni Morena, ni sus aliados. Y esa crisis que hoy vivimos los mexicanos necesita respuestas. Y a Morena se lo decimos con toda claridad. Para llegar a la verdad tenemos que buscar la responsabilidad de todas y todos. Entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Morena quiere investigar o quiere linchar a una gobernadora de oposición? ¿Quiere esclarecer los hechos o quiere fabricar un expediente electoral? ¿Quiere defender la soberanía nacional o quiere usar la soberanía nacional como una bandera partidista? ¿Con qué autoridad moral viene Morena a esta tribuna a hablar de seguridad nacional, de soberanía y crimen organizado, cuando varios gobiernos y figuras de su partido, de Morena, han estado bajo señalamientos públicos mucho más graves por presuntos vínculos, omisiones o crisis de violencia vinculada con la delincuencia organizada? Sí, queremos respuestas. Pero queremos respuestas de todos los casos que tienen que ver con el crimen organizado. Morena quiere hacer de Maru Campos una villana política, pero guarda silencio cuando se habla de Sinaloa, donde el gobernador Rubén Rocha ha sido fuertemente señalado por sus vínculos con el cártel de Sinaloa. La prensa internacional ha documentado marchas contra su gobierno, exigencias de renuncia y un ambiente de violencia que ha golpeado a la población. Morena guarda silencio cuando se habla de Tamaulipas, donde Américo Villarreal ha sido objeto de señalamientos públicos y acusaciones políticas sobre presuntos vínculos con el crimen organizado. Morena guarda silencio cuando se habla de Morelos, donde el exgobernador Cuauhtémoc Blanco, hoy figura política de Morena, ha acumulado señalamientos por presuntos actos de corrupción y otras investigaciones. Morena no tiene ninguna autoridad moral para venir aquí a intentar dar clases de seguridad.
no después de esa estrategia fallida de abrazos, no balazos, que hoy padecen los mexicanos, no después de estados incendiados, no después de narcogobernadores, no después de años de permisidad, omisión y fracaso federal frente al crimen organizado. Piden respeto en esta tribuna. Respeto es lo que le deben a las y los mexicanos, porque este gobierno de Morena no ha sabido dar respuesta a lo más elemental que pide nuestro país, que es la paz nacional. Hoy nos enfrentamos ante un oficialismo que busca cambiar la moneda y quiere distorsionar la narrativa para que no se les acuse directamente de su omisión ante el combate de la delincuencia organizada. ¿Es cuánto? Yo ya no iba a hablar el día de hoy, pero les tengo que decir que no tienen vergüenza. Se cansaron de decir que la invitación a la gobernadora era una comedida y cordial invitación. Cuando la gobernadora decide no aceptar su comedida y cordial invitación, se tiran al piso como si una invitación fuera un mandato. A mí me hubiera gustado, lo dije ayer, que viniera la gobernadora a decirles por qué en Chihuahua sí se combate al crimen organizado, por qué en Chihuahua no se pacta con los narcotraficantes, por qué en Chihuahua sí se desmantelan los narcolaboratorios. Pero les debo confesar algo. Entiendo a la gobernadora, porque además de las razones jurídicas que están en el documento, la verdad es que no cualquiera tiene la paciencia para discutir con ustedes. Porque para discutir con ustedes no basta con tener vocación política. Para discutir con ustedes, francamente, se necesita vocación terapéutica. Yo sé que ustedes no se dan cuenta, pero es verdaderamente esquizofrénico que, por un lado, toleran, apoyan a sus narcogobernadores y narcogobernadoras, y por el otro lado, quieren linchar, quieren quemar en leña verde a una gobernadora de oposición, fíjense, suponiendo sin conceder, como decimos los abogados, porque a mí eso no me consta. Pero lo que ustedes dicen es que el gravísimo pecado de la gobernadora, dicen ustedes, no lo digo yo, fue recibir información de la CIA con la ubicación de un narcolaboratorio, proceder en consecuencia y desmantelar el narcolaboratorio. O sea, es un razonamiento esquizofrénico. ¿Les parece gravísimo que la gobernadora no pacte con criminales, combata al crimen organizado, reciba una información y se vaya con todo a desmantelar un narcolaboratorio? Ah, pero nos acabamos de enterar que al gobernador de Sinaloa de Morena, hace un año, le quitaron la visa, ese mismo gobernador que se iba a reunir con el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, reunión en la que fue secuestrado El Mayo, a raíz de la cual mataron a Héctor Melesio Cuen, y eso no les parece grave. Gravísimo que una gobernadora de oposición reciba información y desmantele un narcolaboratorio, pero tampoco les parece grave que a la gobernadora de Baja California… Si me permite, senador, sí, senador Félix Salgado Macedonio, está solicitando el uso de la palabra. ¿Con qué objeto? A ver, hacerle una pregunta al orador. Si le permite que le haga una pregunta el senador Félix Salgado Macedonio. Hoy no, voy a terminar mi intervención. Bueno. Continúe entonces, senador. Gracias. Pero ¿no les parece grave que a la gobernadora le quiten la visa, que su esposo esté acusado de encabezar una red de crimen organizado? Es esquizofrénico. Nadie allá afuera está de acuerdo con sus tecnicismos. Segundo, además de esquizofrénico, es muy hipócrita y es mentiroso porque acaba de salir a declarar Michael McCaul. Este no es cualquier legislador estadounidense, este es el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Dijo el presidente de esa comisión tan importante que hay cooperación entre México y Estados Unidos. Dijo, y lo cito textualmente, nuestras agencias de inteligencia están ahí para ayudar en México. Y lo más importante, se le preguntó expresamente, ¿hay manera de que el gobierno mexicano al más alto nivel no estuviera enterado? Y su respuesta fue no, no hay manera de que el gobierno mexicano no estuviera enterado. Entonces, además de absurdo y esquizofrénica, es mentirosa su posición. Que les quede bien claro. Nosotros estamos orgullosos de nuestra gobernadora, respaldamos al gobierno de Chihuahua y nos honra
que en Chihuahua no se pacta con criminales, nos honra que en Chihuahua se persigue al crimen organizado con toda la fuerza del Estado. Es cuanto. El pasado 18 de abril hubo un grave accidente, trágico. Un vehículo en la Sierra de Chihuahua se desbarrancó. Iba el director de la Agencia de Inteligencia de Chihuahua, su chofer, y 2 agentes extranjeros, eufemismo que se utiliza para hablar de 2 agentes de la CIA que la propia bancada de Acción Nacional ha reconocido. En ese accidente murieron esas 4 personas y en ese accidente también se fue todo el partido Acción Nacional. Porque han decidido hacer de la traición a la patria virtudes. Fíjense nada más, pido una moción de ilustración, si pudiera leerse el artículo 117, numeral 1 de la Constitución, por favor. Se concede la moción de ilustración. Le solicito a la Secretaría pueda dar lectura. Con gusto, senador. De la Constitución del Marco Jurídico Constitución Política de los Estados Unidos, el artículo 117. Los estados en ningún caso no pueden celebrar en ningún caso, 1, celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado ni con las potencias extranjeras. El 2 está derogado. Nada más eso. Nada más. El texto constitucional es muy claro. No estamos discutiendo si combaten o no al narco, si son muy eficaces. Estamos discutiendo la flagrante violación al artículo 117 constitucional, que prohíbe al gobierno de Chihuahua y a cualquier gobierno de cualquier entidad de la República hacer alianzas, acuerdos o convenios con gobiernos extranjeros. Y metieron por la puerta trasera a los agentes de la CIA. Hace una semana más o menos, Acción Nacional nos dijo que votaron a favor de que invitáramos a la gobernadora Campos porque nos iba a demostrar cómo demoler a un partido político, Acción Nacional, porque ayer el fiscal renunció, Jáuregui no podía venir a la invitación porque renunció, formó una comisión pedorra que salió a decir que los agentes extranjeros iban de civil, embosados, y que no participaron para nada, a pesar de que el fiscal Jáuregui dijo que sí participaron, luego dijo que no, luego que sí estaban ahí. Pido una nueva moción de ilustración con una nota de Milenio, con una fotografía que hace unos minutos publicó. Apoye el órgano técnico. Ahí está la fotografía de los agentes de la CIA que fallecieron con uniformes de la Agencia Estatal de Inteligencia de Chihuahua. Perfectamente identificados. Mienten y vuelven a mentir. El tema no es si desarticularon a un laboratorio, dicen el más grande del país. Se mide por reactores los laboratorios. Hay 64 laboratorios de más de 12 reactores desmantelados. El de Álamos en 2023 en Sonora era de 26 reactores. Es el más grande que se haya desmantelado. Pero esa no es la discusión. La discusión es que violaron la Constitución, la discusión es que violaron la independencia y la soberanía nacional, la discusión es que violaron la Ley de Seguridad Nacional, que le dieron la espalda al pueblo de México y al pueblo de Chihuahua, por consiguiente, y que hoy la gobernadora Campos no pudo venir, porque después de las renuncias del día de ayer y de toda la información que profusamente sigue surgiendo de lo que verdaderamente ha sucedido en Chihuahua, pues la gobernadora Campos no tenía manera de defender lo indefendible. Y Acción Nacional sigue aquí haciendo de la traición a la patria una virtud. Bueno, y dicen, ahora sí que se hablan al espejo, dicen que los cínicos son otros. Ahora resulta que servir a un gobierno extranjero, no hombre, pues qué patriotas eran los que fueron a traer a Maximiliano de Habsburgo contra el presidente Benito Juárez García, pues de ahí vienen, traidores a la patria y traidores al pueblo. Se acaban de sepultar políticamente. Así como se los dije en la Cámara de Diputados, cuando votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica que nos entregaban la Presidencia de la República, yo creo que el año entrante ustedes están liquidados electoralmente. Pero les digo más, ya deberían irse a hacer una prueba al Circo del Sol porque hacen unas maromas y unas machincuepas impresionantes, pero por más maromas y cosas necias que digan, la Fiscalía General de la República acaba de anunciar que están abiertas sendas carpetas para investigar al gobierno de Chihuahua frente a estas graves violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. Sí, permito. Sí, el senador Mario Humberto Vázquez Robles. ¿Con qué objeto, senador? Para hacerle una pregunta al orador. ¿Le permite que le formule una pregunta, senador? ¿Quién podría rechazar tan buena oportunidad de hablar 2 minutos más? Con mucho gusto. Adelante.
Tiene 1 minuto para formularla y 2 para responder. Para orador. establecer con qué facilidad se miente aquí o se dejan ir con noticias falsas, yo quiero pedirle al senador que se retracte de las afirmaciones que hizo respecto de la fotografía que señala donde hay participantes de extranjeros en la fotografía. Aquí está con toda claridad quiénes estuvieron participando de esta fotografía del operativo, en donde son exclusivamente agentes mexicanos de la Agencia Estatal de Investigación. Entonces rectifique, por favor, porque es inmoral el que usted use la tribuna cada vez que se le ocurra para mentir a diestra y siniestra sin tener los elementos de rigor, que debe ser responsabilidad de un senador, que quizás usted no merezca esa expresión. Vaya. Gracias, senador. Tiene 2 minutos para responder. Muy bien, contesto. No me hizo ninguna pregunta, pero ahora sí que yo tengo otros datos. Sostengo que en la fotografía, que en el lugar 3 y 4, aparecen los 2 agentes de la CIA que perdieron la vida. Bueno, esa es la información que publicó Milenio. Si ustedes dicen que ya se desmintió esa información, manden su carta aclaratoria al Milenio. Yo simplemente, relájense, estamos platicando muy tranquilos. Yo simplemente di a conocer una nota de Milenio, ahí está, no es mía la información, no estoy faltando a la verdad, estoy compartiendo una nota periodística y la bancada de Acción Nacional, en sus últimos estertores políticamente hablando, dicen que la información es inexacta. Bueno, si la información fuera inexacta, les tocaría una sopa de su propio chocolate, porque todo el tiempo intrigan, mienten, tergiversan en contra de nuestro movimiento y hoy estarían sintiendo lo que nos pasa habitualmente a quienes formamos parte de la Cuarta Transformación. Ustedes pueden venir a injuriar aquí a compañeros y compañeras sin una sola prueba, pero yo les digo que ustedes defienden a un gobierno que violó la Constitución, violó la Ley de Seguridad Nacional, flagrantemente el artículo 117, fracción 1, que les impide hacer cualquier acuerdo o convenio con un gobierno extranjero, y eso se llama traición a la patria y traición al pueblo de México. Y la Fiscalía General de la República ya los está investigando y este hecho grave no quedará impune. Cierro con una moción de ilustración propia. Changoleón era un hombre en situación de calle en Coyoacán. Estudió psicología, era catedrático de la UNAM. Ese hombre murió porque se deprimió y acabó atrapado por la droga y el alcohol. Aquí hay quien ni siquiera ha acabado la preparatoria y se burla de un hombre en situación de calle. Larga vida Changoleón, larga vida al pueblo de México irredento, rebelde, comprometido con nuestra Cuarta Transformación. Larga vida a nuestro compromiso de la lucha contra el crimen organizado, que lo hemos hecho toda la vida. Ustedes se dicen valientes porque vienen a decirnos mentiras. Yo le dije a García Luna, y se los recuerdo, que estaba vinculado al grupo del Chapo Guzmán y está preso en Nueva York por ese gobierno con el que ustedes se alían para romper el marco constitucional. Y larga vida a la comandante en jefa de las Fuerzas Armadas y del Estado mexicano, que sí defiende con firmeza la independencia y la soberanía nacional y que no les va a dejar pasar semejante agravio de traición a la patria. Muchas gracias, zombis políticos de Acción Nacional, por su traición a la patria. Muchas gracias. Miren, el hecho es más grave de lo que suponen. Es un asunto de la soberanía nacional. ¿Qué hacían los agentes de la CIA en Chihuahua? Haciendo tareas de combate al narcotráfico, cuando todos sabemos, los que cuando menos tenemos 2 centímetros de frente, que la CIA es un aparato de investigación que tiene Estados Unidos para proteger la soberanía de su país. Ni siquiera en Estados Unidos la CIA tiene estas tareas de rastrear o investigar o combatir al narcotráfico. Por eso digo que es muy grave el hecho de que agentes de la CIA hayan estado trabajando con el gobierno de Chihuahua, de la mano. Entonces, el gobierno de Chihuahua, sea del partido que sea, asociado con el gobierno de Estados Unidos, estaban realizando una tarea, dicen ellos, de combate al narcotráfico. Esto, por supuesto, que está consignado en el Código Penal, en el artículo 123 y en el artículo 117 de la Constitución, como traición a la patria. Y la gobernadora de Chihuahua tiene que responder. Y la Fiscalía General de la República tiene que investigar, que indagar y llegar a fondo.
porque este es un delito configurado como traición a la patria y se castiga de 5 a 40 años de prisión. No hay de otra. Está claro que ha cometido un delito que se llama traición a la patria y que debe de ser castigada conforme a nuestras leyes. No tienen por qué asociarse con Estados Unidos. Ustedes, los del PAN, ya la traen. Ustedes están solicitando la intervención de Estados Unidos. Ustedes ya están aliados